Buenas noches para todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y en especial a la nueva Sociedad de Ortopedia Infantil Colombiana por esta invitación a grabar esta charla que fue dictada en el Congreso de Slaoti en conjunto con Socoim, que se realizó en la ciudad de Cartagena de agosto 30 a septiembre 1 del 2018. Muy bien, entonces vamos a empezar. Mi charla es sobre enfoque de cadera paralítica. Trabajo en el Instituto Roosevelt. Allá es el lugar donde realizo mi práctica y estoy muy orgulloso de trabajar allí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? El primero de ellos es pues tratar de valorar la utilidad del seguimiento en cadera paralítica, es decir, vamos a ver para qué sirve realizar tamizado en cadera paralítica. El segundo es tratar de sugerir algunos consensos realizados en otras latitudes, en otras partes del mundo, donde han tenido un trabajo juicioso con el seguimiento de cadera paralítica y han logrado mejorar un poco sus prácticas clínicas. También vamos al final tratar de definir cuándo hacer algo y qué hacer. Sin embargo, esta parte tiene mucha menos evidencia y es mucho más difícil tratar de darle a esto, pues digamos, un estándar. ¿Por qué es importante entonces realizar tamizado en pacientes que tienen parálisis cerebral? Básicamente es importante para tratar de evitar situaciones como esta. Las fotos que ustedes ven ahí son fotos de pacientes míos que tienen luxación de cadera, que tienen parálisis cerebral y que tienen estas lesiones grotescas en la cabeza femoral con una pérdida completa del cartílago a nivel de la cabeza femoral. Estos pacientes presentan dolor de manera invariable, limitación funcional y muchos problemas para su aseo. ¿Y por qué también? Porque queremos tratar de empezar a evitar realizar cirugías de salvamento. Las cirugías de salvamento como esta, que es una cirugía de Castel, tienen el problema grande que en general no tienen un buen desenlace en el paciente. ¿Buen desenlace en qué sentido? En el sentido en el que no logran restaurar por completo la función de la cadera de estos pacientes. Disminuyen el dolor, por supuesto, mejoran el aseo, pero no es la misma cadera del paciente. ¿Por qué es importante? Para evitar dolor, especialmente para pacientes de clases funcionales bajas? Uno de nuestros principales problemas es que tienen dolor y también es uno de nuestros objetivos, digamos, en nuestra práctica, tratar de mejorar la calidad de vida de esos pacientes y en esa medida proteger la función de estos pacientes. Entonces muchas personas dicen, bueno, pero si el paciente no va a caminar, entonces ¿qué sentido tiene que nosotros estemos disminuyendo el problema de estos pacientes? Entonces, si el paciente tiene una clase funcional 5, es decir, si un paciente no va a caminar, ¿cuál es realmente el beneficio de operarle la cadera a estos pacientes? Realmente estos son los pacientes más importantes y en los cuales tenemos mayor impacto. ¿Por qué? Porque estos pacientes presentan un montón de problemas relacionados con la luxación de la cadera, como la que ustedes ven ahí. Problemas con la sedestación. Estos pacientes no es fácil colocarlos en una silla de ruedas que se adapte a la luxación de ellos por las deformidades que hacen. El posicionamiento. Estos pacientes no toleran que nosotros los coloquemos en una posición más de determinado número de tiempo. Casi siempre después de 20 minutos o media hora están empezando a pedir cambios de posición. Y finalmente, también estos pacientes empiezan a tener problemas de sueño, dejan de dormir y finalmente pues también pueden tener problemas de fracturas y zonas de presión que aunque son problemas menos frecuentes, son con claridad problemas más graves para estos pacientes. Acá les tengo como un recuerdo rápido de las clases funcionales de 1 a 5. Arriba a la izquierda ustedes ven un paciente muy funcional, que es un paciente con una clase funcional 1, un GMF-CS tipo 1, que logra realizar deambulación en la mayoría de espacios. En el tipo 2 es un paciente que requiere un poco más de ayuda y ustedes ven cómo el paciente que tiene tipo 3 ya utiliza con frecuencia una silla de ruedas para espacios largos o para lograr distancias largas, mientras que el paciente con una clase funcional 4 realmente necesita de un cuidador todo el tiempo y el paciente con clase funcional 5 no es capaz de realizar deambulación por sus propios medios. ¿Por qué les hago ese recuerdo? Básicamente porque todo lo que vamos a ver en esta charla está relacionado con las clases funcionales. La primera pregunta importante es si la luxación de cadera pues duele. Entonces acá tenemos un estudio del doctor Kirsty, ¿sí? Que nos sugiere que estos pacientes sí tienen dolor.
Entonces, en este estudio hay 77 pacientes entre 7 y 12 años y ellos lograron relacionar el porcentaje de extrusión o el índice de Reimers con el dolor de cada paciente. Entonces, vemos cómo en estos pacientes, que casi todos eran de clases funcionales entre 3 y 5, ¿sí? El 30% de los pacientes, es decir, 22 pacientes del estudio, tenían ya dolor. Y esos pacientes que tenían dolor en general tenían un porcentaje de extrusión alto. El 72% de los pacientes de este estudio, es decir, 3 de cada 4, eran clase funcional 5. Y si el paciente tenía un Reimers mayor al 50%, en general de manera invariable el paciente tenía dolor. La siguiente pregunta es si los pacientes empeoran a medida que van creciendo. Entonces, este es un estudio del Dr. Jae-Jung Park, donde él demuestra que efectivamente los pacientes empeoran con el tiempo. Y la gráfica que ustedes ven ahí a mano derecha es una gráfica de seguimiento donde se compara el porcentaje de extrusión en la axis vertical y el seguimiento en años en la parte horizontal. Aquí tenemos casi 200 pacientes de todas clases funcionales y tenemos un seguimiento promedio de 10 años. En la línea de abajo, que es la línea de color azul oscuro, ustedes ven pacientes de clase funcional 1, 2 y 3, que fíjense que no cambian mucho en el tiempo. Sin embargo, la línea verde, que son los pacientes de clase funcional 4, sí tienen un aumento del porcentaje de extrusión que arranca cercano al 40% y termina cercano al 50%. Y los pacientes de los cuales hemos hablado más, que son los pacientes que no deambulan de la clase funcional 5, están en la línea roja donde se ve claramente que tienen un empeoramiento básicamente lineal, ¿sí? Desde el punto de vista proporcional con el seguimiento, es decir, que de estos pacientes casi todos se empeoran y fíjense que casi todos también llegan en algún momento al 100%. Esta es una app que me gusta mucho y los quiero invitar a que la bajen y también a que visiten la página web que se llama hipscreen.org y la app se llama Hipscreen, y en esta app van a encontrar un montón de información relacionada con esto. Y aquí ustedes lo que ven son en barras azules el porcentaje de pacientes que tienen porcentajes de extrusión, o sea Reimers, mayor al 30%. Fíjense que pacientes con clase funcional 1 realmente casi ninguno tiene porcentaje de extrusión mayor al 30%, y ustedes ven cómo progresivamente a medida que el paciente es cada vez menos funcional, tienen cada vez un porcentaje mayor de pacientes que tienen un porcentaje de extrusión mayor al 30%, siendo el 90% de los pacientes de clase funcional 5. Algunos pacientes que también están en riesgo son pacientes que tienen hemiparesia, pero no son todos. Son específicamente los pacientes que tienen hemiparesia tipo 4. ¿Cuáles son los pacientes que tienen hemiparesia tipo 4? Son los que están en riesgo. ¿Por qué? Porque tienen equino del pie, tienen deformidad en flexión de la rodilla o flexión de la rodilla y aducción y progresión interna de la rodilla, lo cual hace que estos pacientes todo el tiempo tengan un momento en la cadera que trata de luxar la cadera, es decir, tienen unas fuerzas que tratan de alterar la anatomía normal de la cadera, lo cual hace que estos pacientes también estén en riesgo. ¿Qué debemos preguntar en cuanto a la anamnesis? Entonces hay que preguntarle a los papás cómo les va con el cambio de pañal, si pueden hacerle al paciente cambio de pañal con facilidad o si eso ha empeorado en el tiempo. Hay que preguntarle si es fácil o no hacerle aseo perineal a estos pacientes. Hay que preguntarles también sobre el dolor, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene dolor o tiene alteración en el sueño, ese es un signo muy importante. Y este dolor puede ir asociado no con disminución de la movilidad de la cadera, con la sedestación prolongada, es decir, el paciente que antes toleraba perfectamente estar en una silla o en su silla de ruedas durante todo el día y ahora pues no logra estar allí más de media hora porque empieza a pedir cambios de posición. Problemas con el sueño también son muy importantes. En cuanto al examen físico, ¿qué debemos buscar en estos pacientes? Básicamente nuestro signo más importante es la abducción. La abducción se debe medir en extensión y en flexión idealmente. Sin embargo, en extensión de la cadera, lo mínimo que deberíamos tratar de tolerar son 30 grados. Es decir, un paciente que abduzca menos de 30 grados en extensión es un paciente que es un potencial candidato para cirugía pronto. ¿Qué imagen tomar o cómo hacemos para medir entonces estos pacientes? Entonces el ideal es tomar una radiografía de pelvis que esté en neutro, ¿sí? Que no tenga inclinación, lo cual quiere decir que si el paciente tiene deformidad de inflexión de las rodillas y de las caderas, pues hay que tratar de posicionarlo con almohadas para que el paciente tenga una buena radiografía. La radiografía, como les decía, debe ser en neutro, es decir, sin abducción y sin aducción, y a esa es la radiografía ideal a la que le vamos a hacer las medidas.
¿Qué medidas son las que le vamos a tomar a estos pacientes y a estas radiografías? Entonces, la primera medida importante es el ángulo cervicoaficiario, es decir, el ángulo que tenemos entre el cuello femoral y la diáfisis femoral. Sin embargo, esta medida únicamente es válida si yo tomo la radiografía en rotación interna de las rodillas, pero acabamos de decir que esta medida o que esta radiografía la vamos a hacer con una pelvis en neutro o con unas piernas en neutro, lo cual quiere decir que en general el ángulo cervicoaficiario es una medida que no tomamos con frecuencia. ¿Qué medida sí tomamos con frecuencia? El porcentaje de extrusión o el índice de Reimers. Esta es la medida más usada de todas. En general también es la medida que se utiliza para seguimiento y además de eso también es un factor predictor. ¿En qué medida es un factor predictor? Ya lo vamos a ver más adelante, teniendo en cuenta que si el paciente tiene este o el otro índice de Reimers, se le debe realizar una u otra medida para tratar de mejorar el pronóstico de sus caderas. Aquí está cómo se toma entonces el porcentaje de extrusión. Entonces básicamente lo que tenemos es la línea H y a esta línea le vamos a tomar perpendiculares. Una que esté sobre la parte más lateral de la cabeza femoral, otra que esté sobre la parte más interna de la cabeza femoral y otra que esté pasando sobre el borde más lateral del acetábulo. Entonces tomamos la medida de la cabeza femoral, que va a ser nuestra distancia A, que es esa línea amarilla que ustedes ven ahí, y vamos a ver qué parte es la que está por fuera, digamos, de la cobertura del acetábulo, por eso se llama el porcentaje de extrusión, y vamos a dividir entonces lo que está por fuera, que es la medida B, sobre la medida A, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. La siguiente pregunta entonces es, si nosotros empezamos a realizar tamizado, ¿podemos evitar que las caderas se luxen en parálisis cerebral? La respuesta es sí. Y la respuesta, la primera experiencia la hicieron en Suecia, donde ustedes ven aquí cómo los pacientes se comportaron, ¿sí?, a medida que iba pasando el tiempo. Entonces ustedes ven a mano izquierda los pacientes antes de realizarse qué porcentaje de pacientes con parálisis cerebral tenían luxación de cadera, que eran casi el 90% de los pacientes. Luego tenemos el seguimiento de los pacientes en los primeros 10 años, donde lograron disminuir hasta el 15% y finalmente, después de 15 años, entonces estos pacientes lograron tener ninguna, o este grupo logró tener entonces ninguna luxación de cadera. ¿Vale la pena entonces hacer tamizado? La respuesta es, sin dudas vale la pena hacer tamizado. ¿Cuándo debemos empezar a hacerlo? Pues debemos tratar de hacerlo lo más pronto posible, es decir, empezar a realizar el tamizado ahora. ¿Cuándo es ahora? Pues a los 18 meses o cuando se le realice al paciente el diagnóstico. Es decir, lo más temprano que yo puedo empezar a realizar tamizado para parálisis cerebral debe ser más o menos cerca del año y medio. Pero si el diagnóstico de la parálisis cerebral se realiza a los 3 años, pues entonces ese será nuestro momento inicial de hacer tamizado. El tamizado de la displasia paralítica además cumple con los criterios de costo-efectividad de la OMS, es decir, vale la pena hacerlo, ¿sí? A veces, por ejemplo, tenemos dudas de si debemos realizar tamizado o no para los pacientes que tienen displasia de la cadera en desarrollo, pero este tamizado para la displasia paralítica cumple con todos los criterios y vale la pena hacerlo desde el punto de vista de costo-efectividad. La siguiente pregunta entonces es ¿cómo realizar tamizado? Entonces depende del nivel funcional del paciente. Entonces, para pacientes que tienen niveles funcionales 1 y 2, a mano izquierda ustedes ven lo que está sugerido por el grupo de HipScreen y a mano derecha lo que está sugerido para los niveles funcionales 2. Entonces, ¿cuándo realizarles a los pacientes visita clínica, diagnóstico a los 3 años y a los 5 años para clase funcional 1? ¿Cuándo radiografía al diagnóstico y a los 5 años? Para clases funcionales 2 se recomienda realizar un poco más de radiografías al diagnóstico a los 5 años y a los 8 años y más o menos cada 2 años realizar seguimiento clínico de estos pacientes. Para clases funcionales 3 y las hemiparesias tipo 4, entonces se debe realizar diagnóstico, ¿sí?, de los 2 a los 16 años todos los años, tanto clínico como radiográfico. Y si ustedes le llevan una tabla juiciosa a cada uno de sus pacientes, con seguridad van a encontrar muchos pacientes que van empeorando con el tiempo. En cuanto a los pacientes con niveles funcionales 4 y 5, estos pacientes que son los que están en mayor riesgo de luxación, entonces a estos pacientes se les debe hacer de los 2 a los 6 años, que es cuando tienen mayor riesgo, cada 6 meses, clínica y radiografía. Bueno, y desde los 7 a los 16 años, que disminuye un poco el riesgo de luxación, cada año tamizado. Pero este es el grupo más importante, entonces
tratemos de recordar nuevamente. Niveles funcionales 4 y 5, que son los pacientes más dependientes, desde los 2 hasta los 6 años, tamizado clínico y radiográfico cada 6 meses. Durante el tiempo y la historia, digamos, de la ortopedia infantil y de la parálisis cerebral, se han propuesto diferentes sistemas de clasificación. El más frecuente de ellos, o el que más utilizamos, es probablemente el del Dr. Rowan, ¿sí? Que está publicado en conjunto con el Dr. Graham, ahí está la referencia en el 2010, en el 2008, y va de 1 a 6 según el porcentaje de extrusión. Entonces, el primer grupo en menos de 10, segundo grupo de 10 a 15, y así va empeorando y llega a los últimos grupos cuando es más del 100% o cuando el paciente definitivamente únicamente es candidato a cirugía de salvamento. La idea es no tener que llegar a esos grupos. Es decir, si yo tengo el grupo grande, que es el que va entre 30 y 100, ese es el grupo en el que yo tengo que tratar de trabajar para que no siga avanzando, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver algunas estrategias para que esto no suceda. Entonces, ¿cuándo operar? Este también es un trabajo publicado por el Dr. Graham en el 2002, entonces es un artículo muy interesante, ¿sí? Y habla de 3 tipos de cirugía. El primer grupo de cirugía es la cirugía preventiva, cuando yo tengo un porcentaje de extrusión cercano al 30 o al 40%, ¿sí? O tengo una progresión del más de 10% al año, ¿sí? Estos pacientes en general no tienen un ángulo acetabular muy grande, un ángulo acetabular mayor a 27, y para esos pacientes yo puedo realizar cirugía preventiva, en donde voy a realizar probablemente cirugía de tejidos blandos o también puedo realizar neurotomías del obturador. ¿Cuándo más entonces? Entonces hablamos de cirugía preventiva, menos del 40% de porcentaje de extrusión, ¿sí? Tejidos blandos o neurotomía del obturador. Pacientes que tienen más del 40% en general ya son pacientes que deben ir a cirugía reconstructiva. ¿Qué es cirugía reconstructiva? Cirugía ósea, o sea, osteotomías femorales y osteotomías pélvicas, que la mayoría de las veces además se deben sumar a tenotomías de los aductores. Entonces aquí hay una discusión un poco grande, sin embargo hay un artículo publicado en el JPOB hace un par de años en enero que trata de sugerir, ¿sí?, que pacientes que tienen porcentaje de extrusión mayor al 50% en general deben ser tratados con una técnica combinada, osteotomía pélvica y femoral, porque tienen menores tasas de falla. Entonces en este momento esa también es mi recomendación. Y pacientes que van a salvamento, pues ustedes pueden escoger la opción que quieran: resección, un castel, artrodesis, valguizaciones extremas, McHale, interposición de tejidos blandos, colona, en fin, la cirugía que sea del gusto de ustedes. Todas ellas tienen resultados modestos, el paciente en general queda mejor que antes, pero pues nunca tiene realmente una calidad de vida pues buenísima después de tener una cirugía de salvamento. ¿Cómo cambia el panorama en el tiempo? Entonces, este es otro trabajo publicado también por el Dr. Graham en el 2002, y entonces él muestra que entre yo más tratamiento preventivo haga, pues voy a tener menos tratamiento reconstructivo. Es decir, entre más tenotomías de aductores haga, voy a tener menos osteotomías femorales, menos osteotomías pélvicas, y finalmente no voy a realizar cirugías de salvamento. Entonces, la idea es tratar de cambiar el panorama de esta manera. Fíjense que ellos empezaron a hacerlo cerca del 95 y nosotros acá estamos en el 2018 y aún no hemos empezado de manera juiciosa a realizar tamizado para parálisis cerebral. Algunas preguntas sobre pacientes que son espásticos o distónicos. Entonces sí, estos pacientes son diferentes. Este es un trabajo publicado por el Dr. Tergesen, sí, que nos muestra, fíjense que los pacientes que tienen disquinesia o ataxia en general no tienen porcentajes de extrusión mayores al 30%. Sin embargo, si ustedes ven los grupos de arriba de hemiplegia y de algunos de hiplegia, pues fíjense que también muestra que no son tan grandes los pacientes, o no son tantos los pacientes que tenían porcentajes de extrusión elevados, lo cual quiere decir que a este trabajo hay que tenerlo con algo de cuidado, y hay que igual seguir a los pacientes disquinéticos y atáxicos, pero en general sí tienen menos problemas que los pacientes espásticos puros. Pregunta sobre si la tenotomía de aductores sirve. Entonces, este es un artículo alemán, ¿sí?, donde tienen 91 niños, 140 caderas, con 4 años de seguimiento, que es un seguimiento pequeño, pero fíjense cómo se comporta el porcentaje de extrusión y la abducción. Entonces, el porcentaje de extrusión antes de cirugía, 42%, posoperatorio 1 año, 34%, posoperatorio 4 años, 31%. ¿Eso qué quiere decir? Que sí funciona la tenotomía de aductores. Es decir, nosotros no le tenemos mucha fe a esta cirugía, pero todos los trabajos muestran que sí funciona. De pronto no funciona para todos los pacientes, y hay algunos pacientes que van a necesitar cirugía reconstructiva, pero si hacemos tenotomía de aductores, probablemente muchos pacientes van a empezar a dejar de necesitar cirugía reconstructiva.
Y a largo plazo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense este artículo del doctor Freeman Miller, quien es uno de nuestros bastiones en parálisis cerebral del DuPont, con 74 pacientes, cirugía a los 4 años, con 10 años de seguimiento, y muestra que casi el 70% de los pacientes tienen éxito. Pero si yo tengo 10 pacientes que iban a ir previamente a cirugía reconstructiva, yo honestamente creo que vale la pena por esos 7 pacientes que solo requieren cirugía preventiva intentar hacer más tenotomía de aductores y más neurotomías de los obturadores. Fíjense que hasta el 15% de los pacientes pueden requerir repetición de la tenotomía y pues muchos de todas maneras van a requerir cirugía reconstructiva. En cuanto a otras cirugías, entonces este es el artículo que les quería mostrar. Sí, en general este artículo sugiere que uno siempre debe iniciar con el fémur y no con el techo. Fíjense que alrededor del 90% de los pacientes tienen éxito cuando el paciente tiene un Reimers inferior al 50%. Si yo le hago el fémur, más o menos el 90% van a tener éxito. Pero si el paciente tiene un Reimers superior al 50%, es mejor que le haga un abordaje combinado, lo cual habrá de realizar fémur, además de eso pelvis y probablemente también tenotomía de aductores. En cuanto a cirugías de salvamento, pues hay múltiples opciones, en general ninguna es buena. Como les he comentado alrededor de la charla, es decir, el paciente sí queda mejor que como estaba antes de cirugía, pero los familiares siguen diciendo que tienen algunos problemas con el paciente, lo cual pues no se puede solucionar del todo. Conclusiones entonces, debemos empezar a realizar un tamizado juicioso, creo que es nuestro trabajo y creo que es muy importante empezar a hacerlo y es posible entonces que debamos realizar más cirugías preventivas para estos pacientes y en general no debemos dejar que las caderas se lucen. Es nuestro trabajo empezar a realizar tamizado juicioso y creo que ese es uno de nuestros nortes a corto plazo. Les sugiero nuevamente hipscreen.org y Hipscreen la app, sí, son apps es una app, que es muy amigable y creo que vale la pena que la revisen. Muy bien, muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, pues me la pueden escribir a sergio@nosa.co y con el mayor de los gustos allí puedo tratar de ayudarles. Que tengan un buen resto de día.